Buen día a todos. Estamos aquí para retomar este espacio que ya conocen como Conversaciones No Grabadas. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación del doctor Jorge Bravo, a quien le agradecemos su presencia. Y aquí también aprovechamos para trasladarle algunas consultas que hemos recibido en la comunidad de las redes sociales del estudio sobre un tema que ha generado mucha conversación y también controversia, que es esto que escuchamos llamarse el impuesto global. Muchas personas no tienen claro de qué se trata esto, doctor. Para el ciudadano de a pie, ¿cómo debe entender este concepto? Bien, Noelia, ante todo, muchas gracias por compartir estos minutos conmigo. En efecto, se trata de un tema que es un tema actual, ¿no? De un trending, ¿no? Del cual muchas personas vienen hablando. Y tiene que ver justamente con cierta idea, cierto planteamiento que los gobiernos de los países más desarrollados del mundo han lanzado como primera hipótesis. Es la idea de crear un impuesto mínimo global a la renta, pero a la renta de las corporaciones más grandes que existen a nivel mundial. Entonces, estamos hablando todavía de una idea que tiene que materializarse, pero que apunta fundamentalmente a la pérdida recaudatoria que tienen países muy importantes, donde hay estacionados capitales de inversión muy grandes y que están sintiendo que con técnicas de planificación tributaria y territorios que tienen tasas más bajas, pierden recaudación. En resumen, ¿en qué consiste este plan, ¿no? Es que los países de la residencia, fundamentalmente de estas grandes empresas, sabiendo que existen países que tienen tasas impositivas más bajas, cobrarían a sus residentes el diferencial entre la tasa baja que tienen en países, por ejemplo, como Irlanda, que hay, por ejemplo, el impuesto a la renta ahí es del 12%, y un impuesto mínimo que iría entre 15% y 20%. Es un poco la idea, a grandes rasgos. En ese sentido, y revisando a las personas que han investigado un poquito más sobre el tema, la gente que nos escribe, nos comentan esto. De acuerdo a las negociaciones desarrolladas por la OCDE desde hace algunos años atrás, el sustento de la propuesta o la puesta en marcha del impuesto global recae en dos grandes columnas. La necesidad de garantizar que las grandes empresas multinacionales se encuentren grabadas con este tributo en el lugar del mundo en el que desarrollen actividad y generen utilidad, y además que exista predictibilidad y estabilidad del sistema tributario en el que se desarrolle esta empresa. ¿Considera que es factible que ambos elementos puedan configurarse en el marco legislativo peruano? Yo lo que creo efectivamente que sí es posible, pero estamos un poco lejanos en tiempo a lo que sería la realidad, ¿no? Porque para más o menos explicar sobre todo a la gente que nos esté leyendo, el centro de gravedad de este impuesto es la empresa multinacional, ¿no? La empresa que tiene grandes capitales. Hablamos de miles de millones de dólares de rentas. Y nosotros en Perú no tenemos ni residentes que tengan ese nivel de capitales, ni a su vez recibimos inversión de empresas tan grandes como esas. Nosotros somos fundamentalmente un país minero, ¿no? Claro. En consecuencia, nuestra inversión extranjera es diminuta a lo que es el scope de esta imposición, ¿no? Con lo cual yo diría, ¿es posible? Creo que sí, pero no sé en cuánto tiempo, ¿no? Ojalá que la gestión de los diferentes presidentes que tengamos haga que este país realmente sea grande y logremos captar esa millonaria inversión y tengamos a su vez empresas locales fuertes, ¿no? Pero si nos ponemos realistas, Noelia, hoy esa es una idea utópica, ¿no? Claro, además, otro cuestionamiento que hacían los participantes en nuestras redes sociales es ¿qué es lo que lograría el Perú al adoptar este sistema impositivo? ¿Qué hacemos? ¿Estamos alejando las grandes inversiones o a estas grandes empresas que traerían incluso tecnología con la que no contamos?
y que podrían vernos ahora mismo como una opción más o menos atractiva porque no entramos en ese bloque de tributación dura, o por otro lado, que nos beneficiaríamos de alguna forma en uniformizarnos como propone la OCDE? Sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Son reflexiones que creo yo debemos hacer. Para comenzar, implementar en este momento nosotros, ¿no?, el impuesto global, como lo está planteando OCDE, no tendría un impacto económico relevante en la recaudación peruana porque nosotros no tenemos, como te decía, ni empresas que inviertan en otros países a ese nivel, ni a su vez recibimos esa inversión. Pero de acuerdo a lo que tú has dicho, y esta es la parte grave, ¿no? Pese a que no tendríamos recaudación, quizás desalentaríamos la llegada de capitales que podrían tranquilamente verse persuadidos, ¿no?, a invertir en el Perú. Así que yo no estoy tan de acuerdo con que este al menos sea el momento para que Perú adopte, pues, un impuesto de este tipo, ¿no? En algunas consultas vimos que nos preguntaban, ¿Netflix tributa acá en Perú? ¿Uber tributa en Perú? Claro, no están al rango de estas multinacionales, pero ya existe la duda, ¿no? ¿Están pagando sus impuestos aquí en Perú? Claro, esa es una muy buena pregunta y que tiene que ver con el tema tecnológico. La respuesta es un rotundo no, ¿no? No están pagando tributos. Ahora, ¿por qué no están pagando tributos? Esta es la segunda pregunta, ¿no? ¿Es porque estos son unos contribuyentes que incumplen la legislación peruana? ¿O se trata más bien, eso es lo último, no se trata de contribuyentes que no quieran pagar tributos, sino que la legislación peruana es anacrónica, ¿no? Sí. Y esto va de la mano con un reciente pedido de facultades que está haciendo el Ejecutivo al Congreso. Y me parece que tarde, pero importante, que en parte de ese paquete normativo hay solicitud de medidas para este punto que tú estás tocando, ¿no? Todo el tema tecnológico, el tema de plataformas, debería tributar, ¿no? Claro que sí. Ahora es más frecuente que en los hogares peruanos se cuenten con esos servicios. Hace algún tiempo, pues, pero ahora es una cuestión masiva. Es correcto, ¿no? Fíjate cómo la pandemia esta del COVID-19 que tantos efectos negativos ha generado, algo de positivo que nos está legando es el uso de la tecnología, ¿no? La simplificación de algunos procedimientos y, en todo caso, la reducción de costos y tiempos. Pero eso va de la mano, sin duda alguna, con un tema de tributación, ¿no? Y creo yo que la legislación tributaria debería, sin duda alguna, actualizarse para gravar este tipo de rendimientos, ¿no? Doctor, ¿usted ve con buena expectativa, con buenos ojos, los ítems que se han planteado para esta solicitud de facultades para regular la materia tributaria? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Yo lo que creo es que, en primer lugar, hay una buena intención en la mayoría de estas medidas. Sin embargo, creo yo que son medidas que tienen que ser analizadas con un nivel de profundidad, ¿ya? Porque el impacto de medidas tributarias puede generar más bien informalidad, ¿no? Lo que pasó en Colombia con justo medidas tributarias es una lección que tendríamos que considerar. Sí, dentro de las medidas tributarias, por ejemplo, las que yo sí creo deberían rápidamente adoptarse, no estoy para nada en desacuerdo con ellas, sino más bien de acuerdo, todo el tema tecnológico, ¿no? Sí. La legislación tributaria tiene obviamente que ayornarse, ¿no? Pero con lo que sí pido revisar es el tema de la tributación de las personas naturales, o sea, porque esto de elevar tasas a personas naturales en un momento de problema económico puede más bien inducir a una informalidad que nadie quiere, ¿no? Sí, incentivar más la informalidad sobre la que ya vivimos. Que ya es grave, ¿no? Así sí. Es. Cierto. Doctor, ¿cuál sería el mecanismo legislativo ya, viendo la parte teórica? Esto debe ser de alguno de los chicos de las universidades que lo siguen, que lo tienen ahí como el paradigma de opinión en este tema. ¿Cuál sería el mecanismo legislativo adecuado para incorporar el acuerdo, bajo comentario, el impuesto global, en congruencia con el marco regulatorio de la Constitución vigente? ¿La fórmula prevista para la asimilación de los tratados internacionales o el desarrollo de un decreto legislativo? De acuerdo. Yo lo que creo es que esto va a terminar siendo plasmado en un tratado, ¿no? Un tratado multilateral, ¿no? Sí. Entonces,
Perú lo que tendría que hacer es sumarse a ese tratado, ¿no? Y por lo tanto, una vez que, digamos, ese tratado forme parte de la red del tratado, generar a través del protocolo de ratificación del tratado en el Congreso su asimilación al ordenamiento peruano, ¿no? Y ahora creo también, porque esto va a ser necesario, dictar medidas internas, ¿no? A los efectos de hacer efectivo, adecuar la aplicación de ese tratado. ¿Qué nos preguntan aquí? ¿Cómo verificar que no se genere una doble imposición si cada país suscribiente de este acuerdo ha sido autónomo para establecer, según su técnica legislativa, tributos que graven tecnología como la que pretende abarcar ahora mismo el impuesto global? Sí, efectivamente. Esa es otra muy buena pregunta, ¿no? Porque el generar este gravamen residual, que es lo que busca compensatorio, algunos le dicen, ¿no? Del impuesto global, nos lleva al territorio. ¿Y qué pasa si efectivamente hay una doble o múltiple o pluritributación sobre este mismo rendimiento? Entonces, aquí ya queda en evidencia que por más que el Estado quiera proteger su recaudación, esto puede generar un perjuicio también en el contribuyente, en la empresa. Entonces, el mecanismo debería ser explorado si se trata, por ejemplo, de un crédito, ¿no? Por ejemplo. Es lo más razonable desde mi perspectiva, ¿no? Es un gran trabajo el que estaríamos delegando a nuestros legisladores para asimilar esta regulación en nuestro país. Yo sí creo que sí, ¿no? O sea, la idea parece sencilla. O sea, si uno la lee, la reduce a su esencia, parece una fórmula sencilla, ¿no? O sea, lo que yo como país de la residencia dejo de recaudar porque tú, mi residente, te vas a un país que tiene una menor tasa, ¿no? Pierdo en recaudación, pues termino compensándola con un impuesto mínimo. Sí, pero es que eso tiene un trasfondo operativo complejo, no es sencillo. No es sencillo. Sí. Otro tema que en los que nos insistían, por su opinión, es las criptomonedas. Ya hay muchos peruanos que están poniendo los ojos en esa posibilidad de inversión. Pero dado que nuestra legislación siempre está un paso o dos pasos atrás, es aconsejable que la gente decida arriesgarse en esto. No tenemos regulación en la materia y no sabemos tampoco cuál es la expectativa con la que puedan ver los legisladores o el Estado peruano el ingreso de esta moneda, de esta forma de negocio en el Perú. Ese es un muy buen punto, ¿eh? Porque lo primero que yo recomiendo a todos es tener sumo cuidado con realizar operaciones con criptomonedas. No por un tema de ilegalidad, porque no creo que haya un tema delictivo ni mucho menos, pero sí por la posibilidad de ser objeto de un fraude, ¿ya? Que dicho sea paso, ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el uso de estas plataformas en las que se ofrece, la expresión es trading, ¿no? El trading de criptomonedas. Pero pasando ya al tema de fondo de las criptomonedas, estamos hablando de una realidad, ¿no? Que trasvasa al Perú, ¿no? Y es más, en todo el mundo, con diferencias y matices, ya desde hace más de 12, quizás hasta 15 años, viene ya desarrollándose toda esta tecnología de criptomonedas, ¿no? Hay más de 4.000 criptomonedas y realmente hay también un intento de los países de comenzar a regular en los distintos frentes las criptomonedas. El que nos preocupa es el tributario, ¿ya? Porque hoy en el Perú hay muchos compatriotas nuestros, como en otros países, que ya están teniendo ganancias, y ganancias muy importantes, utilizando plataformas. Entonces, la pregunta que tienen estas personas es, ¿esa ganancia que yo he obtenido a través del trading es tributable con ley peruana o no? Entonces, la respuesta, mirando la ley del impuesto a la renta, y sobre todo los que son alumnos míos sabrán, aquí hay que profundizar en el tema del concepto de renta, es que para las personas naturales no habría forma de gravar esas rentas. No porque no sea una riqueza, sino porque la legislación tributaria peruana está pensada
desde la mentalidad de Adam Smith, ¿no? Fines del siglo XVIII, desde el padre del impuesto a la renta, cuando estamos en el siglo XXI. Y no se ha actualizado la norma. No se ha actualizado y es importante que se haga. No sé si en este paquete ya debería inmediatamente hacerse, ¿no? Les pongo simplemente para que vean lo importante de esto, ¿eh? Ayer veía una noticia de una persona que invirtió $8,000 en una criptomoneda de esas, ¿ya? Y luego de un año, aparentemente esto no es una persona que haga trading, simplemente compró $8,000 y ahora abre su billetera electrónica y tiene, siéntense lo que están parados, 5.700 millones de dólares. O sea, es una de las 100 personas más ricas del mundo. Dios. Y, La moneda es Shiba. wow. Nada que ver. Yo imagino que si eso pasara con un nacional, con un peruano, SUNAT podría estar buscando la forma creativa de perseguirlo. Por supuesto, lo primero es la unidad de inteligencia financiera, diría de dónde ha sacado este señor este dinero, ¿no? Y luego habría que preguntarnos si no es justo que esa riqueza sí tribute, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Entonces, ¿pero por qué no tributa? Porque el legislador peruano está obviamente un poco anacrónico en el tiempo, ¿no? Entonces es algo que se tiene que regular, se le tiene que dar un marco legislativo, sin duda alguna, ¿no? Claro que sí. Doctor, finalmente, ¿usted considera que los problemas políticos o las situaciones controvertidas políticas que afronta el Perú pueden perjudicar o de alguna manera influenciar el desarrollo económico de las empresas que ahora mismo están tratando de reflotarse después de una crisis tan grande? Sí, definitivamente yo creo que sí, ¿no? Esa es una realidad, es un contexto muy delicado. El tema de inestabilidad política puede influir positivamente, pero también negativamente en el desarrollo de las empresas, ¿no? En la reactivación de la economía. Con lo cual, el gobierno peruano, en particular, debería ser muy cauteloso con las medidas que adopta a los efectos de no exacerbar ya la crisis económica, ¿no? O sea, yo creo que todos los peruanos deseamos que quien esté sentado en la silla de Pizarro haga la mejor gestión posible, ¿no? Y sobre todo los que somos tributaristas estamos, en este caso, creo yo, comprometidos en esa misión de colaborar con que el país eventualmente vaya en una línea correcta de crecimiento económico, ¿no? Sea quien sea el gobernante, ¿no? ¿Y cuál sería el gesto más adecuado para no espantar a los inversionistas que están dudando, que ya salieron de Chile, de Colombia, que están dudando en traer sus operaciones al Perú? Es una muy buena pregunta también. Es básicamente garantizar la propiedad privada, ¿no? Garantizar digamos, el concierto legislativo que permita, obviamente, a un inversionista sentirse seguro, ¿no? Que su dinero va a estar a salvo y que no va a ser sujeto a confiscaciones o a nacionalizaciones o a estatizaciones, como quiera usarse el término, ¿no? Hay que dar esa tranquilidad, ¿no? Porque esa tranquilidad va a generar mayor inversión y esa mayor inversión, bien canalizada por el Estado, debería generar más riqueza. Y al haber más riqueza, en general, obviamente bienestar para todos, ¿no? Exacto. Claro. La encuesta, siempre se hacen encuestas sobre cuál es el papel en el que lo ven perfilándose las personas que participan de las redes del estudio, y me dicen cuál sería su primera medida de ser usted designado como ministro de Economía. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! No me la esperaba. Pero bueno, sí, la voy a responder, no la voy a evitar. Yo inmediatamente pensaría en el problema principal de la economía peruana, que está alineada con la informalidad. O sea, el problema es la informalidad, o sea, el bajo cumplimiento tributario que tenemos, debido a que tenemos una masa muy grande de informales. Y dada la cantidad de informales que tenemos y el nivel pequeño de informales, ir con medidas represivas
no sería mi acción ni recomendación. Lo que yo haría más bien es desplegar medidas, no tributarias, sino económicas, para que esos pequeños núcleos económicos se vuelvan más grandes, creando un programa de reactivación al informal, formalizándolo, pero a través de una relación entre el Estado y él de socio inversor, ¿ya? O sea, el Estado no como un cobrador, sino el Estado como un inversor de esas pequeñas economías, buscando que estos pequeños empresarios vean que la formalidad es una forma de ganar más. Y una vez que tengas ese crecimiento económico, recién tú como Estado puedes pues, exigir el pago natural y justo de los tributos. Pero si no hacemos eso y pretendemos aplicar tributos en este momento en una economía mermada, lo que vamos a generar es más bien que el capital se vaya. Y eso es poco inteligente, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Noelia, por su tu participación. Están los chicos invitados, nuestra comunidad invitada a seguir comentando, a enviarnos sus dudas y consultas para una próxima cita en Conversaciones No Grabadas. Muchas gracias, doctor. A ti.